hablaremos sobre los representantes de los trabajadores. Los empleados tienen el derecho legal de ser representados ante la empresa. De esta forma, aunque no sean accionistas o propietarios, pueden ser escuchados, pueden tener información sobre el funcionamiento de la empresa y pueden ser consultados cuando ésta vaya a tomar decisiones que afecten a los empleados. Esta representación es un derecho que la empresa no puede anular. Cualquier acción de la empresa en contra de este derecho puede dar lugar a una posible sanción para el empresario. Según el tamaño de la empresa y la naturaleza de la representación, se pueden distinguir los siguientes grupos. 1. Delegados del personal. Son los representantes de los trabajadores en empresas o centros de trabajo pequeños, que tengan entre 10 y 50 empleados. Asimismo, en las empresas de entre 6 y 10 trabajadores también puede haber un representante si así lo decide la mayoría de ellos. El número de representantes puede ser de 1 en empresas de hasta 30 trabajadores o de 3 en empresas de entre 31 y 49 trabajadores. Tienen capacidad para presidir y convocar reuniones, realizar todos los actos judiciales y administrativos que consideren oportunos, convocar y declarar conflictos colectivos en el caso de que lo vean necesario. 2. El comité de empresa. Se trata de un órgano colegiado que representa a todos los trabajadores de las empresas que cuentan con 50 o más empleados. El número de miembros del comité de empresa dependerá del número de empleados y oscila desde 5 miembros en empresas de entre 50 y 100 empleados hasta un máximo de 75 miembros en las empresas más grandes. Se elegirá un presidente y un secretario de entre los miembros del comité y este se tendrá que reunir cada 2 meses o cuando lo solicite un tercio de los miembros o un tercio de los trabajadores. 3. Los sindicatos. No representan directamente a los trabajadores de una empresa en particular. Sin embargo, los nombramos ya que son organizaciones que buscan defender los intereses y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de toda una industria o un país. Actúan como portavoces y negociadores de los trabajadores ante los empresarios y el gobierno. Diferencia entre delegados del personal y delegados sindicales. Un delegado de los trabajadores no es lo mismo que un delegado sindical. El primero es elegido por todos los empleados y representa a todos los trabajadores de la empresa, mientras que los delegados sindicales son trabajadores que representan al sindicato al que pertenecen y sirven para representar y asesorar a los trabajadores afiliados a ese sindicato, aunque también pueden ayudar a los trabajadores no afiliados si así lo desean. Muchas veces los representantes del personal son también miembros de un sindicato y por tanto delegados sindicales. Sin embargo, esto no tiene por qué darse todas las veces. Por último, destacar que los delegados sindicales tienen funciones y protecciones en menor medida que los delegados del personal. ¿Cómo se eligen a los representantes de los trabajadores? Los representantes se eligen en elecciones en las que los empleados votan en persona y de forma secreta. Estas elecciones pueden ser iniciadas por los anteriores representantes de los trabajadores, por el sindicato más representativo o por los propios trabajadores por mayoría. Pueden votar en estas elecciones todos los trabajadores mayores de 16 años y con al menos un mes de experiencia en la empresa. Los representantes elegidos solo podrán ser trabajadores mayores de 18 años y que cuenten con una antigüedad de al menos 6 meses en la empresa, salvo que el convenio colectivo indique una antigüedad inferior. No importa si son trabajadores españoles o extranjeros o si están sindicalizados o no. Por último, destacar que los representantes escogidos serán elegidos por una duración de 4 años. ¿Cuáles son las funciones y derechos de los representantes de los trabajadores? Cuentan con numerosas funciones y derechos. Entre los más relevantes están 1. Negociar un convenio colectivo, en el caso de que se aplique a toda la empresa. 2. Ser informados y consultados sobre todos los asuntos que puedan afectar a los trabajadores, a la situación de la empresa y a su evolución. 3. Recibir información cada 3 meses por parte de la empresa
sobre la situación concreta de la empresa y sobre las lesiones y ausencias relacionadas con el trabajo. 4. Recibir un balance anual, cuentas e informe de gestión con la misma información que reciben los accionistas. 5. Ser informado de las sanciones graves contra los trabajadores. 6. Disponer de una copia de todos los contratos firmados, así como las posibles renovaciones de los contratos temporales. 7. La empresa debe escuchar sus opiniones en casos de reestructuraciones de la plantilla, despidos, reducciones de jornada, movilidades geográficas, fusiones de la empresa, etc. 8. Garantizar que la empresa cumple con la normativa vigente. 9. Estar presente cuando los trabajadores sean inspeccionados. 10. Acordar la fecha de pago de la paga extra de verano si no se especifica en el convenio colectivo. 11. Poder negociar los ERTEs y despidos colectivos. 12. Estar presente en la firma del finiquito si un empleado así lo pide. 13. Notificar a la Inspección de Trabajo las irregularidades cometidas por la empresa. Para poder desempeñar todas estas funciones, se les otorga a los representantes de los trabajadores unas condiciones y garantías especiales, así como medidas de protección. Obligaciones de los representantes ante la empresa. Los representantes de los trabajadores están obligados a mantener la confidencialidad y el secreto de la información que les proporciona la empresa. Eso sí, este deber no impide que se pueda utilizar esa información para demandar o denunciar a la empresa en caso de que se incumpla la ley.